Buenas noches para todos. El día de hoy vamos a desarrollar lo que es el siguiente tema, familia y llamamos a la primera clase del día. Profe, no se te entiende nada. Profe, tu sonido entrecortado a nada. Bueno, voy a tratar de hacerlo con mi celular un ratito, ¿sí? Porque mi computadora es el problema. El wifi no funciona bien. Es lo más probable. Ahora sí, gente, voy a continuar, ¿sí? El día de hoy, gente, vamos a desarrollar lo que es el siguiente tema, la familia, el ciclo familiar, ¿sí? Ahora, antes que nada, vamos a cocinar, otros en la limpieza del hogar, ¿sí? Y también ayudar económicamente, ¿verdad? Para el pan diario. Distribución de los recursos y divisiones del trabajo, favorecer el desarrollo individual de sus miembros. Una familia tiene que estimular, ¿verdad? El crecimiento prácticamente, ¿verdad? Los padres a los hijos, ¿verdad? Y también viceversa. Conservación del orden, el respeto antes que nada, ¿sí? Hay que respetar a nosotros, por ejemplo, respetar a nuestros mayores, ¿sí? Hay veces que no vamos a tener las mismas opiniones, entonces muchas veces es importante que sepamos escuchar y llevar una conservación un poquito más fluida, ¿verdad? Entre los miembros de una familia, ¿sí? Para poder llegar a un acuerdo cuando existen algunos problemas en una relación familiar. Integración en el núcleo social también es importante. Luego tenemos lo que es una familia sana. Una familia sana tiene unas características importantes que prácticamente los reflejan afuera. Es un sistema abierto con límites flexibles, estimula el desarrollo y individualización de sus miembros, ¿sí? Ayuda prácticamente a crecer a los miembros de una familia. Hay una capacidad de adaptación y funcionamiento de ambiente también. Flexibilidad de roles, hay una comunicación afectiva, entonces puede haber más comunicación entre ambas partes. Individualización o autonomía personal, compromiso con la familia y también fuera de la familia. Existe también, por consiguiente, una comunicación abierta y honesta. En una familia sana estoy hablando, ¿sí? Ambiente cálido, protector y de soporte. Existe prácticamente una confianza entre los miembros de la familia. Esto es una característica de una familia sana, gente, ¿sí?
Tenemos también una familia lo que es disfuncional, cuando ya hay lo que vendría a ser una familia con varios obstáculos, ¿verdad? Presentes que se tienen que encaminar y trabajar en ellos, ¿sí? Por ejemplo, las familias sobreprotectoras, ¿verdad? Las familias, por ejemplo, en este caso podemos dar un ejemplo a las personas que muchas veces a sus hijos, ¿verdad? Les sobreprotegen demasiado, no les dejan en relacionarse con los vecinos y con los compañeros de trabajo, ¿sí? Con los amigos, prácticamente ponen muchos límites y piensan que de esa manera muchas veces cuidan a sus hijos y hay veces que esto hace prácticamente que los hijos no sean más abiertos con los demás, ¿sí? Y en lugar de ayudarlos, ¿verdad? A los hijos le están perjudicando, ¿sí? Las familias muy rígidas también, las que prácticamente ponen orden en todo momento, ¿verdad? Y no dejan que sus hijos prácticamente den sus opiniones y lo que ellos piensan al respecto. Muchas veces no se le deja tanto al joven, solamente la autoridad es la ley, prácticamente los padres en esos casos. Los abuelos también puede ser una familia muy rígida y eso hay que ir puliendo, mejorando, ¿verdad? Para que la nueva generación prácticamente, ¿verdad? Vaya encaminado de mejor manera, ¿sí? Una incapacidad de resolver conflictos, ¿verdad? Cuando hay prácticamente falta de respeto ya entre ambas partes, ¿sí? Antes que nada es importante que nosotros respetemos, ¿verdad? El respeto antes que nada, ¿sí? Eso se aprende en la casa, gente, ¿sí? Y después eso lo llevamos en todas partes, llevamos afuera ya. ¿En dónde nosotros podemos observar esto? En la actitud de la persona, ¿sí? Este niño, por ejemplo, el adulto y también el adolescente se ve reflejado, ¿verdad? Esa incapacidad de resolver conflictos cuando en la casa mismo, ¿verdad? Uno no aprende, ¿verdad? A escuchar, a entablar una conversación, a llevar una comunicación efectiva, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo más sólido. Entonces afuera de la misma manera va queriendo resolver los problemas, ¿sí? Y cuando existe alteraciones en la comunicación. Tenemos el ciclo vital individual. Se refiere al desarrollo progresivo de cada etapa que vendría a ser desde el nacimiento hasta la muerte, ¿sí? Este es el ciclo vital individual de la persona, ¿sí? Que nosotros debemos de pasar. También hay diferentes etapas en el ciclo vital individual. Según Erickson, tienen etapas y tareas también cada una de ellas, ¿sí? En la 1 es la incorporativa, en el nacimiento se da. En la etapa 2 hay niñez temprana. La etapa 3 es la locomotora. La etapa 4, el escolar. La etapa de latencia lo llama él. La etapa 5 ya es el adolescente. La etapa 6, adulto joven. Etapa 7, adulto medio o maduro también se le conoce. Y la etapa 8, la última etapa del ciclo vital individual, es la de adulto mayor, ¿sí? Adulto tardío también se le conoce, ¿sí? Vamos a hablar de cada una de las etapas y cuáles son las características que tienen, ¿sí? La etapa incorporativa que va de 0 a 1 año, ¿sí? Un recién nacido hasta los 1 año. Las personas importantes en estas etapas son los padres, ¿sí? Más todavía la madre porque tiene un vínculo, ¿sí? El bebé con la madre a través del estímulo que tiene con el pecho materno, ¿verdad? La crisis en esta etapa es prácticamente de la crianza, ¿verdad? Y el sentido de confianza y desconfianza que tiene el bebé, ¿verdad? Y las tareas que se tiene que tener en cuenta en esta etapa hasta los 1 año es prácticamente las frustraciones pequeñas que se presentan, ¿verdad? Reconocer a su madre como diferente de todas las personas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, es muy importante la tarea de los padres para la crianza de los hijos, ¿sí? De ambas partes, el papá y la mamá.
que estén acompañando siempre en la etapa temprana al recién nacido, ¿sí? Luego tenemos etapas de la niñez temprana, que es el lactante ya mayor, ¿sí? También se le conoce como lactante mayor porque va desde los 1 año hasta los 3 años. Aquí lo importante en el lactante mayor, ¿verdad? Son los padres, papá, mamá, ¿sí? Este niño ya empieza a caminar en esta etapa, le quiere jugar y entonces pasa por una etapa donde necesita acompañamiento en todo momento, ¿sí? La crisis en esta etapa es sentido de autonomía contra la vergüenza y la duda presente en los niños, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay que tener siempre frente a la vista a los niños muy pequeños, ¿sí? Cuidarle en todo momento. Necesita estar acompañado siempre de un adulto en esta etapa de 1 a 3 años. No descuidarse de esta etapa. Nuestra tarea importante es aceptar la realidad contra los principios de satisfacción del niño, ¿verdad? En esta etapa, como les dije, el niño empieza a correr, a jugar, aprende a reconocer las cosas, también aprende a hablar inclusive y tenemos que educarle bien, ¿sí? Depende de los valores que nosotros les brindamos a los niños para que después vaya creciendo de manera sana, ¿sí? Luego tenemos la etapa locomotora genital, ¿sí? Que va desde los preescolar, de 3 años a 6 años. El niño preescolar se le conoce también, ¿sí? Es, aquí, por ejemplo, los niños ya se van a la escuela, es una característica sumamente importante, ¿sí? Las personas fundamentales para su alrededor del niño es la familia en sí, ¿sí? El círculo prácticamente del niño, ¿sí? La tarea importante en esta etapa es explorar su cuerpo y el medio, distinguir lo que es el sexo también, educarle al niño, por ejemplo, a ayudarle apoyo constante, ¿verdad? En la educación, ya que se van en la escuela. Luego tenemos lo que ayudarle en la higiene, ¿verdad? Ayudarle también, acompañarle con las tareas del hogar, ¿verdad? Y también acompañarle en todo momento en esas etapas pequeñas que ellos están pasando, ¿verdad? Compartir con ellos tiempo, ¿sí? En los juegos y en el recreo, ¿sí? Tenemos etapas de latencia también. Es una etapa ya escolar. El niño va creciendo, ¿sí? Ya tiene 6 a 12 años ya nuestro niño. Las personas importantes para este niño, que ya va a ir de preescolar, primer grado, para adelante hasta sexto grado, son los amigos y la escuela, son las personas más importantes para él, ¿sí? Aparte de la familia, ya comienza a tener amiguitos, ya también tiene una afinidad con los profesores, con el entorno de la escuela, ¿sí? Las tareas importantes es prácticamente ayudar al niño a reconocer, ¿verdad? Lo que él está aprendiendo, él está explorando prácticamente, descubre su sexo y también aprende cada día más, ¿sí? En la escuela. Acompañamiento en todo momento al niño de 6 a 12 años de edad, ¿sí? En la etapa escolar más todavía, ¿verdad? Reforzar nuestro acompañamiento en estos niños, ¿sí? No dejar de lado eso, ¿sí? Porque es un derecho de ellos, es lo que vendría a ser estudiar. Y sabemos, ¿verdad? Que el Estado debe proveer eso, ¿sí? Entonces, nosotros, sí o sí, como padres, ¿verdad? O encargados, las personas tienen que cumplir con este niño. Dice también, ¿sí?
para que nuestro adolescente se sienta, perdón, no se me escuchaba. El adolescente va desde los 12 a 19 años. Aquí lo que es el grupo importante son los compañeros de la escuela, los profesores, los nuevos amiguitos que hace, y hay una crisis prácticamente existencial en el adolescente, donde requiere mucho acompañamiento tanto familiar como de las personas importantes de su familia y entorno, ¿sí? Este adolescente sería importante que siempre tenga un acompañamiento de la familia, que su familia sea su refugio en todo momento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, comienza la separación de la familia en el adolescente. Muchas veces los niños se vuelven un poquito más independientes y ya realiza otras tareas ya en el hogar, tiene un poquito más de espacio y hay que estar siempre detrás de ellos en todo momento, ser sus amigos antes que nada, ¿sí? Y siempre seguir enseñándole los valores, ¿sí? Porque eso va, mientras que es adolescente y mientras que vive en la casa, lo va puliendo y eso lo lleva en todas partes hasta que llega a la etapa adulta. En la etapa adulta tenemos 3 etapas: adulto joven, adulto medio y adulto mayor, ¿sí? En el adulto joven va de edad comprendida de 20 a 40 años. Es una etapa en la que el ser humano toma las decisiones más fundamentales de su vida prácticamente. Nuestro adulto joven es una etapa o periodo, ¿verdad? Prácticamente de galanteo y de la vida familiar, ¿sí? El adulto joven comienza a tener una pareja, ¿verdad? Y prácticamente comienzan los primeros vínculos, ¿verdad? De una relación, ¿sí? En el adulto joven desarrolló prácticamente sus propios valores y ya comienza a tomar sus propias decisiones, ¿sí? Sabe ya lo que es bueno, lo que es malo, y aprende a tomar decisiones y a resolver también algunos conflictos ya puede resolverlos el adulto joven, ¿sí? En el adulto joven alcanza su identidad. El adulto joven ya es una persona, tiene que ser una persona ya un poquito más responsable, ¿verdad? Y al ser un poquito más responsable, aprende a asumir responsabilidades, acepta las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? El adulto joven, sí. Aprende a resolver problemas también, tiene capacidad de vivir con una persona del sexo opuesto, ¿sí? Comienza a tener más vínculos en la pareja, ¿sí? Piensa en la formación de una familia, casarse y tener hijos. Y antes de eso, elección de una profesión es fundamental. Sabemos eso, ¿verdad? Antes de conformar una familia, siempre tenemos que estar preparados, ¿sí? ¿Cuál es la crisis en el adulto joven? El adulto joven tiene una crisis en la adquisición de su sentido de intimidad y solidaridad. Hay también, aquí por ejemplo, el adulto joven tiene una capacidad de comprometerse en afiliaciones concretas que pueden significar sacrificios y compromisos, ¿sí? El adulto joven empieza a estudiar, empieza a trabajar ya, ¿sí? Entonces, esas rutinas diarias que antes realizaba de adolescente iba cambiando, ¿sí? Asume más responsabilidades, si tiene hijos o pareja más todavía, ¿sí? Entonces las personas importantes en ese adulto joven son todo su entorno prácticamente, ¿sí? Amigos, compañeros de trabajo y nunca olvidar la familia, ¿sí? Tenemos el adulto medio o adulto maduro, que es la siguiente etapa, 40 a 60 años. El individuo ha alcanzado su lugar en la sociedad, lo amplía y lo afianza, ¿sí? Este adulto maduro se preocupa por otras personas más allá de sus familias, ¿sí? Se preocupa por generaciones futuras y la sociedad en la que está viviendo, ¿sí? El adulto medio prácticamente es el que más nos enseña, ¿sí? Ya de las experiencias vividas prácticamente nos enseña, ¿sí? Etapa de adulto medio o maduro. La crisis que tiene es la adquisición de un sentido de generatividad, ¿sí? Comienza a preocuparse ya por otras personas. Su preocupación no va solamente en sí mismo, sino también las necesidades de otras personas, ¿sí?
Las personas importantes en el adulto medio, ¿verdad? Son las amistades, los nietos también aparecen, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, hay que ayudar, ¿verdad? Medio, el adulto medio maduro, ¿verdad? Muchas veces ya prácticamente aprende a resolver los conflictos, ¿sí? Nos enseñan de todo aquello vivido en la etapa de adulto joven, ¿sí? De sus experiencias nos enseñan a nosotros, ¿sí? Tienen una capacidad para ayudar a otras personas, a cuidar a otras personas ya. Y tenemos posteriormente lo que es el adulto medio o maduro, también tiene algunos conflictos que pasan por esa etapa, ¿sí? Piensan en lo que vendría a ser el envejecimiento, en los hijos adolescentes que tienen, el adulto medio, maduro, ya tiene hijos, familia, pareja, ¿sí? También hay padres jubilándose y ahí también tiene que no solamente cuidar a sus hijos, sino también a sus padres. El adulto medio o maduro tiene un poquito más responsabilidades prácticamente, ¿sí? Y si es un adulto medio responsable, entonces va a poder cumplir con ese rol, ¿sí? Hay también en el adulto medio o maduro comienza a aparecer los primeros cambios hormonales también en el hombre y en la mujer, ¿sí? La menopausia y andropausia. Y la salida de los hijos. Nuestros hijos van creciendo, ¿sí? Se vuelven adolescentes y el adulto medio prácticamente también tiene que dejar que muchas veces sus hijos formen sus propias familias. Luego tenemos el adulto tardío o adulto mayor. La última etapa, a partir de los 60 años ya es esta etapa, ¿sí? Los principales esfuerzos de este adulto llegan a su plenitud. En esta etapa uno prácticamente ha disfrutado la mayor parte de la vida, ¿sí? Hay un tiempo para reflexión y de gozar de los nietos, ¿sí? El adulto mayor ya tiene que disfrutar de su familia, de todo lo que cosechó. En esta etapa concluye el ciclo vital y también es importante que el adulto mayor, ¿verdad?, tenga mucho acompañamiento de sus hijos y de sus nietos. Va a necesitarlos, tanto en la salud como económicamente, ¿sí? Si el individuo ha superado las etapas anteriores, puede tener una ansiedad satisfactoria, dice, ¿sí? Entonces, depende del adulto todo aquello que ha cosechado, ¿verdad? Cuando fue adulto medio, adulto joven, ¿verdad? Para poder disfrutarlo, ¿sí? También puede aparecer un temor a la soledad en el adulto mayor, ¿sí? Tiene temor a quedarse solo, ¿sí? ¿En qué momento aparece el temor? La angustia y el temor aparecen en la persona al mirar hacia atrás, ve su vida como una serie de oportunidades fallidas, ¿sí? El adulto tardío comienza a asimilar aquellos errores que tuvo en el pasado, que ya son muchas veces irremediables, ¿sí? Sí o sí tenemos que pasar por muchas etapas de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, en aquellas etapas que nosotros pasamos, debemos tomar las mejores decisiones, porque sabemos que toda decisión que nosotros tomemos va a repercutir luego en nosotros en las etapas adultas, ¿sí? Nosotros vamos a ver el reflejo de aquello que nosotros prácticamente hemos cosechado, ¿sí? Y aquel que no ha aprovechado sus oportunidades es el que prácticamente se siente angustiado, ¿sí? Oportunidades me refiero muchas veces a trabajo, a estudio, a formar una familia, ¿sí? Y muchos errores que muchas veces se cometen en otras etapas de la adultez, ¿sí? El adulto mayor en esta etapa se da cuenta prácticamente que no puede volver a empezar, sino que seguir, ¿sí? Y entonces comienza el adulto mayor a ser más sabio, ¿sí? Que es una cualidad que esto lo identifica el adulto mayor, ya de todas las experiencias vividas, él puede enseñar por medio de ella, ¿sí? Transmite a sus generaciones nuevas, ¿verdad? A través de la experiencia, a los nietos, a los hijos, a su alrededor, siempre a través de su ejemplo puede hablar el adulto mayor. Ciclo vital familiar.
Es tal como el individuo, la familia atraviesa una secuencia de etapas, ¿verdad? El ciclo vital se inicia con una formación de la pareja y termina al desaparecer ambos miembros de esta, dice. Es el ciclo vital familiar, ¿sí? Aquí vemos en las imágenes, antes de formar una familia, existe un noviazgo, ¿sí? Luego se forma lo que es el matrimonio, nacimiento del primer hijo. Los hijos ya son escolares, preescolares, hijos adolescentes. Hay un desprendimiento de la familia cuando ya los hijos crecen, cumplen la mayoría de edad, ya trabajan y nuestros hijos forman sus propias familias. Luego está el nido vacío, donde la pareja prácticamente está en la etapa adulto mayor, ¿verdad? Y quedan solos de nuevo, ¿sí? Y la disolución, cuando uno de ellos fallece, ¿verdad? Que sí o sí todos tenemos que pasar por esta etapa. Aquí vemos, bien discriminado, etapas del ciclo vital familiar. Antes que nada, constitución de una pareja, ¿sí? Noviazgo, matrimonio, nacimiento y crianza luego del hijo, los hijos preescolares y escolares, la etapa de adolescencia, la salida de los hijos del hogar que llamamos desprendimiento. Luego está el nido vacío, que es pareja en etapa de edad madura, ancianidad y disolución, cuando fallecen los miembros, ¿sí? En la etapa de noviazgo, es importante, sí o sí, no perder el respeto, ¿sí? Entre ambos, ¿sí? Porque eso prácticamente es lo que nosotros vamos a llevar después del matrimonio, ¿sí? Así como le conquistamos a la pareja, mantener esos valores en todo momento, ¿sí? El matrimonio es una etapa ya prácticamente es una etapa donde hay una decisión ya de dos personas maduras, ¿verdad? Luchan ya juntos, ¿verdad? Por la satisfacción del uno y el otro. Y tiene que existir, aquí veo en la parte roja, dice, la letra roja, dice, la palabra clave en el matrimonio es la comunicación. Que exista comunicación en todo momento es lo ideal para que esto vaya para adelante. Las tareas de esta etapa del noviazgo es prácticamente prepararse para el rol de mujer y hombre, independizarse de la familia de origen. Esta familia nueva formada tiene que construir un hogar, ¿sí? También adaptarse a los roles que tienen papá y mamá. Pero, profe, la parte de independencia del hogar de origen, hay personas que no cortan el cordón umbilical de la familia. Así mismo es. Hay personas que hasta inclusive viven con sus padres, ¿sí? Cierto. Y lo ideal sería que cada uno, ¿verdad? Igual nomás iba a vivir un poquito a una cuadra o al lado de su casa, pero tratar de independizarse, ¿verdad? De esa familia de origen que tengamos, para que tengamos nuestro propio espacio, ¿sí? Hay una etapa también de crianza de los hijos, ¿verdad? En esta etapa tiene que haber acompañamiento también. Las responsabilidades tienen que estar compartidas, ¿sí? La palabra clave en esta etapa de crianza es compartir, ¿sí? Compartir los roles de papá y mamá, ¿sí? Etapa preescolar. Aquí, por ejemplo, ayudar a los niños. Educar es la palabra clave en esta etapa preescolar y escolar. Ayudar a los niños en la escuela, ¿verdad? En todo momento, ¿sí? Ayudar también a aquellos niños que van a tener problemas en la micción, ¿verdad? Y en la defecación involuntaria muchas veces, ¿verdad? Cuando hay presencia de enfermedades, los padres tienen que ser los responsables de cuidar a sus hijos. Entonces, en estos ejemplos, requiere acompañamiento de los padres, nuestros niños. En la etapa adolescente, no descuidar a los niños, tanto de las salidas nocturnas, de las huidas del hogar, del rechazo a la escuela, ausencia sin permiso, eso nos tiene que llamar a la atención. Violencia familiar, evitar, porque eso es el reflejo prácticamente para ellos y eso lo llevan fuera de la casa, ¿sí? Trastornos alimentarios, cuidar también, ¿sí? Prestar mucha atención en eso, ¿verdad? Darle la alimentación sana a nuestros adolescentes, ¿sí? También embarazos no deseados, hay que tratar de siempre acompañarle al adolescente, ¿verdad?
ser los amigos antes que nada, ¿sí? De nuestros hijos. La palabra clave en esta etapa adolescente es el apoyo, ¿sí? Apoyo, ¿sí? Cuando nuestros niños ya se emancipan, en el caso de que los niños se van fuera de la casa, ¿sí? Muchas veces necesitan sí o sí, hay veces que van a formar nuestros hijos ya adolescentes, sus propias familias también, ¿verdad? O hay veces que los hijos van a quedar con un solo padre o la madre, ¿sí? En esos casos, cuidar entonces el acompañamiento en todo momento y no dejar al adolescente solo, ¿sí? En la última etapa, que es la etapa de adulto mayor, una comunicación efectiva con ellos, ¿sí? La palabra clave es aceptación y sabiduría en esta etapa, porque vemos que con sus experiencias prácticamente, el adulto mayor nos enseña todo, ¿sí? Entonces, saber cuidar, respetar y cuidar la salud más bien de nuestro adulto mayor en todo momento, ¿sí? Así como estos fueron nuestros padres, luego van a ser nuestros abuelos. Entonces, en todo momento nosotros que quedamos, vamos quedando, ¿verdad? Debemos de cuidar de ellos. Algunos problemas que se pueden aparecer en el adulto mayor son los duelos patológicos. Muere uno de los miembros, ¿verdad? Uno de los abuelos, aparece depresión en el abuelo en este caso, ¿verdad? Cuando uno de las parejas fallece. Luego aparecen enfermedades también como la demencia, ¿sí? Y también no quieren ir a consultar al médico y nosotros tenemos que llevarle, ¿verdad? Cuidar la salud de ellos. También abandono de los hijos y falla de apoyo social. Existen muchos de estos problemas en el adulto mayor. No hay acompañamiento. Tratar de cuidarlos un poquitito más. Muy pocos son los que tienen una pensión. Entonces, cuando el adulto mayor no tiene un trabajo seguro, no tiene una pensión, entonces somos nosotros, los hijos, los nietos, los que tenemos que cuidar de ellos para que no les falte nada a nuestro adulto mayor. Sí, si tienen algunas consultas, chicos, hasta ahí la clase de hoy. Nada de mi parte, profe. Excelente, profe, me encantó. Bueno, gente, está súper bien entonces una clase. Profe, ¿qué tal? Las tareas, ¿por cuánto tiempo vas a habilitar en la plataforma? Lo ideal sería que completen en la semana, ¿sí? Para que no se les acumule. Pero voy a habilitar durante el mes, ¿sí? Una de las tareas va a ¿Durante? ser un mes. Ujú.